Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a ver un ejemplo de aplicación del manual APA. Para ello voy a utilizar un texto que funcione como ejemplo y te voy a ir señalando algunos aspectos que debes de considerar. Observa en el texto que está en la pantalla en este momento y fíjate cómo se hace una cita, en este caso de una epígrafe, en donde se hace una copia literal de la parte de un libro, de un artículo, de una revista. Se escribe, para hacer la referencia de manera correcta, el apellido del autor, el año y la página. Hay otra manera de citar, que es haciendo una paráfrasis. En estos casos, lo que tú haces es interpretar las palabras de un autor, como en el ejemplo que aparece en la pantalla, y después colocas el apellido del autor y el año. Entonces, hasta ahorita tenemos dos formas: una cita que puede ser copia textual, literal, y una que puede ser parafraseada. En el primer caso, es necesario que especifiques la página de donde obtienes la copia textual, y en el segundo no es necesario que pongas el número de la página, porque estás haciendo una paráfrasis, una interpretación, una sobrelectura de lo que dijo el autor. Pero veamos otros ejemplos. Es posible que te encuentres con la necesidad de parafrasear lo que dice un autor, lo citas, pero después retomas del mismo autor otra parte del mismo texto, y lo tienes que volver a citar. Pero como ya lo citaste arriba, ¿cómo se debe de citar abajo? Pones el apellido o el nombre del autor, como en este caso es una organización que es la Cámara de Diputados, y señalas que es la misma obra pero vuelta a citar. Para ello ocupas las siglas OPCIT. Puedes ir intercalando en un mismo párrafo y en una misma página diferentes autores o al mismo. En el ejemplo que estoy subrayando es el autor Cámara de Diputados al principio del texto, y a la mitad del texto nuevamente la Cámara de Diputados, por eso utilizamos el OPCIT. Y más abajo se vuelve a utilizar, por eso está nuevamente OPCIT. Otra forma de citar es cuando nosotros parafraseamos un grupo de obras. En el ejemplo que está subrayado son informes de la OCDE de diferentes años. Se supone que en cada año dicen más o menos lo mismo. En la traducción o en la interpretación que se hace, nosotros parafraseamos la idea central que es transversal a este grupo de obras y ponemos al autor, que es este organismo, y después todos los años que corresponden a aquellas obras que estamos nosotros parafraseando. Otra forma de citar es cuando nosotros parafraseamos lo que dicen muchos autores. Nosotros entonces parafraseamos una parte del texto y después colocamos la cita que corresponde a cada autor, el apellido, el año, apellido y año, y así sucesivamente para cada autor. Y observa cómo los estamos organizando en orden alfabético: D, M, O, P. Entonces puedes parafrasear lo que dice un mismo organismo en diferentes años o muchos autores. Lo importante es que los cites. Otro tipo de elemento que tienes que conocer para hacer un buen citado de acuerdo al manual APA es referenciar tablas y gráficos. Para ello, dentro del cuerpo del texto tiene que venir referenciado: ver tabla, ver figura, ver diagrama, ver cuadro, y la tabla o figura
llevan la referencia, tiene que corresponder, como en este ejemplo, 1.1 corresponde a la referencia que está dentro del texto, y después un título. Posteriormente se incluye la tabla. Nota que no hay líneas en las columnas, solamente en las filas, y que el ancho de la tabla tiene que abarcar toda la página. Si es necesario, agrega una fuente a la tabla de donde obtuviste los datos. Esta es tu referencia. ¿Okay? Puedes agregar más notas a una tabla para hacer una mayor precisión. Otra manera de citar es dentro de un texto, parafraseas lo que dice un solo autor. Pones su apellido y el año correspondiente. Otro tipo de cita dentro de un párrafo es la copia textual o literal. Para ello utilizamos comillas. Después de haber puesto las comillas, ponemos al autor, el año y la página de donde lo obtuvimos. Insisto, cuando es copia literal. Pero cuando esta copia literal es menor a 40 palabras, como en el ejemplo que se observa aquí. ¿Qué ocurre si la copia literal es de más de 40 palabras? Fíjate, aquí está un ejemplo. Esta es una copia literal de más de 40 palabras. Estamos prácticamente copiando más de un párrafo. Se pone el autor, el año y la página. Pero observa también cómo la sangría de este párrafo es distinta de este otro párrafo. En conclusión, una cita textual de menos de 40 palabras dentro del texto se entrecomilla. Cuando es de más de 40 palabras, se utilizan sangrías, como en este ejemplo. Y también el interlineado se reduce. Aquí tenemos un interlineado y aquí tenemos un interlineado todavía más chiquito. Nota también que puedes incluir notas al pie de página. Las notas al pie de página o al final de un capítulo se utilizan para hacer una precisión que no tiene sentido incluirla dentro de nuestra cuartilla. Finalmente quiero mostrarte cómo se incluyen las figuras. Al igual que las tablas, tienes que mencionarlas dentro del texto, incluyes la figura y el título va en la parte de abajo. Otro ejemplo de figura es este. Está referenciado, la figura y el título va abajo. Finalmente, te incluyo 3 ejemplos de referencia. Nota que debe de llevar un título, referencias. Y cuando se trata de un documento obtenido de internet, se ponen los datos del autor, el año, el título de la página, el lugar donde se está emitiendo esa información y de dónde se recupera, es decir, la página o la dirección de la página electrónica. Si se trata de un artículo de una revista, se ponen los datos de los autores, el año, el título del artículo con texto normal y en cursivas el nombre de la revista. Se pone el volumen, el número y las páginas que integran el artículo. Finalmente, cuando se trata de un libro, se ponen los datos del autor o autores, año, el capítulo o el título del capítulo, el título del libro, el lugar donde se publica y la editorial. Espero que te haya sido de ayuda este video. Nos vemos.